Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy a nuestro Andesco Talks, un espacio de aprendizaje y conocimiento en temas de interés general con speakers de alto nivel. Mi nombre es Juliana Zapata, gerente de planeación y gestión de conocimiento, y a nombre de Andesco quiero darle la bienvenida a las personas que nos están acompañando desde la plataforma Zoom y desde Facebook Live. Hoy nos acompaña Fabián Hernández, presidente CEO de Movistar Colombia. Fabián es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, con especialización en Derecho de los Negocios de la Universidad Externado de Colombia y un MBA de la Private Business School de la Sergio Arboleda. Cuenta con experiencia de 20 años en el sector de telecomunicaciones y servicios públicos. Ocupó la vicepresidencia jurídica de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom, la Secretaría General de Colombia Telecomunicaciones, así como la vicepresidencia jurídica del Grupo Telefónica. Antes de ocupar la presidencia, se desempeñó como director de Asuntos Públicos y Regulación. En Telefónica trabajó en el proceso de capitalización y fusión de las operaciones fija y móvil, que concluyó en el 2012. Luego asumió para todo el grupo las responsabilidades regulatorias de gestión social y Fundación Telefónica. Desarrolló el plan de sostenibilidad, plan de negocio responsable y posicionamiento público de la operación, además de acompañar y desarrollar los planes de negocio de las empresas desde lo estratégico y lo operativo. Quiero agradecerle a Fabián por acompañarnos hoy con su charla Productividad Digital, el camino para la recuperación económica. Antes de empezar y darle la palabra a Fabián, quiero contarles que durante la charla pueden hacer preguntas. Los invito a que las personas que están conectadas por Zoom lo hagan desde el icono que van a encontrar debajo de sus pantallas, que se llama Preguntas y Respuestas, y para las personas que nos están acompañando desde Facebook Live, que lo hagan en la sección de comentarios. Fabián, nuevamente, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta invitación, por compartir este espacio, por generar el espacio y compartir invitarnos a poder poner sobre la mesa una visión de este momento, una visión obviamente siempre optimista de lo que podemos ver. Un saludo muy especial a todo el equipo de Andesco, especialmente a su presidente, al doctor Camilo Sánchez, por estas iniciativas y de verdad por el acompañamiento que ha tenido este gremio, por velar por los intereses del sector, por velar por los intereses de todas las empresas de servicios públicos. Y un poco nuestra visión es poder, o nuestra invitación es poder compartir con ustedes lo que estamos viendo nosotros durante este tiempo como una empresa de telecomunicaciones y también como la oportunidad que tenemos todos para poder recuperarnos y poder acelerar esta actividad económica que necesitamos, que necesita toda la economía, que necesita todo el país, que necesitan todos los sectores, y consideramos nosotros que la digitalización es una palanca muy importante. Solo para empezar con el planteamiento es simplemente imaginarnos nosotros en este momento, cómo hubiera sido este momento si nosotros no hubiéramos contado con algún tipo de conectividad, cómo hubiéramos pasado nosotros esta pandemia sin haber estado conectados, cómo sería ese momento, cómo estaríamos nosotros viendo este momento nosotros sin ningún tipo de conectividad. Eh, Hoy, a nivel mundial, nosotros estamos viendo que cerca de 1.200 millones de niños están afectados sin poder ir a sus escuelas, sin poder estar presentes ni tomar clases debido a esta pandemia. En Colombia son cerca de casi 10 millones de estudiantes de todos los colegios, tanto públicos como privados, que no han podido estar atendiendo en la forma de vida sus clases y todo porque pues obviamente hay un impacto por no estar con una formación en línea. Y obviamente el sector empresarial también hemos visto o también hemos presenciado la capacidad de Internet que ha tenido Internet para poder mantener la productividad en lo que se puede de las empresas a través del teletrabajo o otros mecanismos que ha permitido cierto tipo de actividad. Y aquí vemos que es evidente o se hace más presente la gran diferencia que hay entre aquellas empresas que tenían sus procesos digitalizados o han estado avanzando en el proceso de digitalización, y aquellas que no estaban igual de preparadas. Eso es un elemento muy importante que yo creo que hay que tener de presente y que pone de relevancia
un tema que nosotros tenemos que pensar mucho y son en las brechas de conectividad. En la región, el 32% de la población aún no cuenta con Internet. En Colombia, apenas el 53% de los hogares tiene un acceso a un servicio que es hoy más esencial que nunca, y cuando uno hace obviamente doble clic en las zonas rurales, esto todavía, esta brecha se exacerba mucho en una mayor medida. Yo creo que este tema toma una importancia mucho más grande cuando empieza a ver uno cuál es el impacto en los sectores o en toda la economía por esta pandemia. La ONU calcula que la pérdida de los ingresos de los países en desarrollo va a estar cerca de los 220 mil millones de dólares, y obviamente esta crisis nos va a hacer devolver o nos va a poner en algunos procesos en casilla cero y revertir el progreso que hemos alcanzado en las últimas décadas. Quiero simplemente traer un estudio que hizo la CAF sobre cómo la digitalización en América Latina puede impactar positivamente, o ha impactado positivamente, o ha creado todo un cordón de resiliencia para impactos de esta naturaleza. Ese estudio muestra que en los países con una infraestructura de conectividad desarrollada, pudieron mitigar en un 75% las pérdidas económicas por el impacto de la primera versión de este virus, que fue el SARS-CoV-1, que fue en el año 2003. Así pues que hoy por hoy América Latina está posicionada en un desarrollo intermedio en términos de ecosistema digital, y la posibilidad de mitigar las consecuencias negativas a través de la digitalización obviamente se ve mermada. No es lo mismo que si está siempre, que si hay un nivel de digitalización mayor, y en ese sentido yo creo que es ahí donde nosotros podemos sacar un mayor provecho, podemos trabajar fuertemente en las capacidades que ya tenemos y en ampliar otras. Ahora bien, a pesar de que hace varios años se han resaltado y se han demostrado los beneficios de una digitalización, de una transformación digital, y la importancia de que todos los países y todos los sectores se preparen de manera adecuada mediante la digitalización y automatización de todos sus procesos, el aprovechamiento de estas plataformas cada vez están teniendo mucho más valor para que las empresas seamos más competitivas. Tenemos que decir que no todas las industrias, no todas las empresas los hemos hecho en la misma medida, o algunos ni siquiera se lo habían planteado como ni siquiera como un ejercicio estratégico. Entonces, aquí lo que se pone de presente es que es necesario seguir trabajando en el tema, yo creo o como nosotros vemos, es que con la llegada tan repentina como fue la del COVID que estamos enfrentando, imaginarnos esta situación nadie se la había imaginado con las dimensiones que ha tenido, pero sin duda alguna esta situación que estamos pasando puede ser un catalizador muy importante para que se dé una transformación empresarial importante en todas las empresas, que obviamente tiene un reto de velocidad, porque la adopción de los desarrollos tecnológicos tiene una velocidad. Si uno compara con otras tecnologías que sin tener estas situaciones de presión tardaron mucho tiempo en llegar a sus niveles máximos de adopción. Por hablar de algún ejemplo, del teléfono fijo que tardó más de un siglo en llegar a un punto máximo de adopción. Si bien las adopciones de las tecnologías ha venido disminuyendo, siempre toma un tiempo máximo, pero lo que sí pone en evidencia es que este COVID es que necesitamos nosotros acelerar esa transformación, porque ya no se trata simplemente, como era nuestra aproximación hace 2 meses, de un tema de competitividad, sino de un tema de supervivencia de las empresas y en general de las economías. Entonces, nosotros como compañía o como redes que hemos visto, nosotros que hemos enfrentado, sin duda alguna, hemos enfrentado unos aumentos importantes de tráfico. Más o menos el aumento del tráfico, como todos saben, ha estado cerca de un 40%. Hoy la infraestructura de telecomunicaciones está estable, ha estado demostrando una resiliencia importante, y está en capacidad de garantizar la conectividad de nuestros usuarios. Es importante saber que yo creo que
a lo que nos hemos ocupado durante estos días ha tenido un comportamiento o unos matices distintos de los que normalmente se venían teniendo, categorías como video, juegos, redes sociales están ocupando más del 80% o cerca del 80% del tráfico de Internet y obviamente eso también nos deja una línea para pensar ahí, es que es urgente que nosotros pensemos en que el Internet no solamente tenga este uso que se está dando hoy, sino también que pase a un uso mucho más productivo, que yo creo que eso va a generar unas ventajas importantes. Cuando nosotros revisamos cuáles son las compañías que, entre comillas, han tomado ventaja y que a pesar de las circunstancias no solamente están operando, sino que están generando mayores ingresos. Yo creo que el grupo que más se destaca es el del grupo de las compañías digitales. Esto es absolutamente evidente. Se trata de compañías que no solamente operan casi en un 100% de manera digital, sino que en general ofrecen productos y servicios de esta naturaleza. Entonces, eh, seguramente muchas empresas dirán que no, que obviamente nosotros no podemos compararnos, o todas las empresas no podemos compararnos con ellos, pero el mensaje que sí quisiéramos acá transmitir y que yo quisiera transmitir es que lo que sí podemos es aprender muchas de sus buenas prácticas para poder implementarlas en nuestras empresas y ser mucho más digitales, como es el caso del funcionamiento, por ejemplo, de sus modelos de experiencia al cliente, de las redes globales de distribución, del aprovechamiento que están haciendo muchas empresas del comercio electrónico. Nosotros lo hacemos, pero creo que todas las empresas tenemos que hacerlo en una mayor medida. Un caso que veía un número por estos días, como fue el caso de Disney Plus, que a comienzos de enero tenía menos de 30 millones de suscriptores y cuando uno mira, hace una semana ya tenía 50 millones de suscriptores. Entonces, eso lo que nos pone a pensar bien es que una compañía de casi 100 años, como es esta, que ahora se profundiza, se diversifica en sus fuentes y que lo ha podido hacer o lo ha podido potenciar, pues obviamente gracias a su digitalización. Todo esto obviamente es posible gracias a una conectividad en la medida en que los usuarios de las plataformas y el tráfico de red crece. Lo que está detrás es una infraestructura de telecomunicaciones que lo está soportando y es una razón más para ver todo el potencial que tiene toda la economía en la medida en que nosotros estemos cada vez más conectados. Ahora viendo esta coyuntura de manera totalmente transversal, creo que estamos frente a una situación que está redefiniendo todos los esquemas de producción y obviamente el sector de telecomunicaciones, como ya lo decía, por ser transversal, se encuentra en un lugar privilegiado obviamente, para el diseño de nuevas estrategias, para poder pensar a partir del mismo una nueva política industrial. No solamente es estratégico para superar la crisis, sino que también puede servir para ser un impulsor para acelerar la digitalización del país y que obviamente pasemos a una etapa distinta. Aquí yo creo que lo más importante para pensar es cómo va a cambiar toda la cultura de todos los agentes y cada industria cómo se va a posicionar frente a ese tipo de cambios. Digamos, lo que dicen todos los estudios es que la economía va a estar conformada por nuevos hábitos, por nuevas regulaciones y unas nuevas regulaciones que van a estar basadas en una interacción reducida, muy reducida del contacto cercano y con restricciones cada vez o con una dinámica totalmente distinta, pero restringida de viaje y obviamente de higiene. Luego, este nuevo escenario nos toca a nosotros, a todas las industrias, prepararnos y cómo nosotros vamos a hacer algo distinto de como lo veníamos haciendo para poder enfrentar todos estos hábitos y esta nueva cultura. Y un primer tema que se pone de presente acá es el teletrabajo. Yo creo que el teletrabajo ha sido una de esas soluciones que la pandemia ha acelerado de manera importante, exponencial en realidad. Si bien Colombia venía trabajando
desde el año 2012 una política de teletrabajo importante, aún no muchas empresas ni personas venían trabajando bajo esa modalidad, y debido a esta situación que estamos pasando, se estima que más o menos entre 2 y 3 millones de personas están teletrabajando. Eso es muy importante de cara, lo primero, a conservar la actividad económica, a conservar la cantidad de empleo, y obviamente a evitar ese impacto de lo que se conoce como la histéresis del empleo, para poder nosotros, entre más empleo nosotros mantengamos, es mejor para el crecimiento de la economía, y obviamente para el mantenimiento de un indicador tan importante como es la actividad económica. Y de nuevo, aquí el uso de las tecnologías de información son el habilitador importante para poder generar o mantener el teletrabajo. En casos como el nuestro, nosotros llegamos a tener un nivel de teletrabajo cercano al 95% de todos los trabajadores laborando desde sus casas. Si bien teníamos que salir por labores técnicas, todas ellas con todos los protocolos de bioseguridad, pues no, todo el resto de actividades logramos llegar a niveles que en realidad en una situación normal no hubiéramos llegado. Antes de esto, nosotros, si bien habíamos empezado con teletrabajo, a los niveles que estábamos llegando era entre el 20 y el 25%, pero ya hoy por hoy hemos probado poder operar con un 95% de nuestros colaboradores desde la casa. Aquí lo más importante para esto es poder llegar a una solución que masifique esta solución, que vaya mucho más rápido, y obviamente para esto la conectividad y la adopción de todas estas herramientas digitales relacionadas con ambientes colaborativos para el trabajo son fundamentales. Y obviamente aquí también pues ya se habla mucho de reformas laborales sobre el particular. Creo que es importante que se adopten más para poder recoger no solamente el tema de teletrabajo, sino el nuevo mercado laboral, como se debe replantear, con horarios flexibles, con jornadas con distinta magnitud, con distinta distribución, y obviamente con el trabajo remoto, donde el teletrabajo es uno de los elementos importantes. Y aquí acelerar esta transformación es muy urgente, porque en el plano, porque si uno mira el plano económico, obviamente las distintas visiones, pues no se habla de cuánto se crece, sino cuánto se decrece. No es optimista. Todos los analistas estiman que la caída en el crecimiento del PIB para este año, incluyendo pues todo este nivel de incertidumbre que se tiene, pues son de caídas que van más o menos entre el 1 y el 8%. Entonces yo creo que aquí lo que hay que hacer y hay que trabajar, y es que una caída de la economía, que tiene afectaciones tan grandes como las que estamos viendo, de la única forma que pueden corregirse es a través de crecimientos potenciales y altos, para que se pueda la economía poder nosotros reencauzarla en todo el impacto que va a tener. Y acá uno de los factores más grandes y más impactado es el del empleo. Pues ya vimos los últimos números, donde en abril se perdieron más de 5 millones de empleos en Colombia, alcanzando, digamos, una tasa de desempleo cerca o iguales a las que tuvimos en el año 2000, y que hemos venido nosotros tratando de remontar desde esa época para lograrla tenerla en un solo dígito. Acá entonces la estrategia para enfrentar la reactivación del empleo también debe contemplar un redireccionamiento de la educación. Yo creo que eso es muy importante, para que todas las habilidades que se enseñan estén debidamente dirigidas a que las personas puedan hacer uso intensivo de las tecnologías, ser capaces de teletrabajar, se puedan educar en periodos cortos, como se conoce ahora, en procesos de nanogrados, para poder adquirir las habilidades que se necesitan en este entorno digital. Acá yo creo que el empleo va a estar impregnado de una palabra de mucho valor, que va a ser flexibilidad, y la flexibilidad viene no solamente por las formas de empleo, sino la flexibilidad también en la forma de adquirir esas nuevas habilidades. Por otro lado, yo creo que hay un tema bien importante, y es
que tenemos que pensar esto de manera global y también con el impacto fiscal. El gobierno ha intentado responder a esta pandemia con una variedad de programas, medidas sociales, cuyas fuentes de financiación han requerido, obviamente, de muchas estrategias innovadoras, alivios tributarios, que creo que han sido las medidas oportunas y adecuadas que ha venido adoptando el gobierno nacional, pero sin duda alguna, pues obviamente estas palancas tienen el impacto que tienen y van a seguir siendo necesario que se sigan implementando, pero es un juego donde todos tenemos que poner, es un juego donde los recursos no van a alcanzar, seguramente no van a alcanzar para financiar todas las necesidades. Vamos a ver un impacto en crecimiento de deuda. Obviamente, esto va a hacer que todos tengamos que hacer un esfuerzo muy grande y el gobierno nacional obviamente lo hará en toda la línea macro que tiene desde el punto de vista fiscal para los próximos años. Entonces, yo creo que en los años que van a venir con un impacto que vamos a tener en deuda, con una economía, lo único que puede generar un impacto de sostenibilidad de deuda y de impacto fiscal es una economía que pueda crecer a unas altas tasas, y para eso hay que adoptar unas políticas realmente estructurales. Y es acá donde nosotros vemos que una política de productividad digital es el camino hacia el cual nosotros debemos transitar. Existen como tres fuentes de crecimiento económico. La primera, obviamente, que son los factores de crecimiento, el empleo, la inversión y la productividad. Digamos, todas las teorías económicas concuerdan en que el crecimiento en el largo plazo solo se logra si hay crecimientos constantes, especialmente en la productividad. Y es acá donde nosotros podemos especialmente impactar este factor de crecimiento de manera importante. En Colombia la productividad eh, en los niveles que hemos tenido no ha sido suficientes para impactar el crecimiento económico en la forma que nosotros necesitamos hacerlo. Por eso nosotros, para poder cerrar las brechas económicas, para poder trabajar sobre las brechas sociales y poder salir de esta crisis, tenemos que impulsar de manera efectiva la productividad del país. ¿Y cómo hacerlo? Yo creo que en términos generales, uno, estar más conectados y mejor conectados es una línea muy importante, no solo al nivel de los hogares, sino a nivel de las empresas y a nivel del gobierno. Dos, hay que apostarle a la tecnología, sí o sí, y eso el gobierno lo ha venido haciendo de manera contundente, y bueno, y los recientes anuncios de la ministra Tiga han dado cuenta de ello. Y por último, hay dos elementos que yo quiero resaltar. Uno, que hay que impulsar la competencia en los mercados, la competitividad de los mercados, y para esto es necesario contar con otro elemento que ya mencionaba, y es la flexibilidad, pero aquí la flexibilidad aplicada al marco regulatorio de forma tal que promueva la innovación y que promueva una inversión importante. Las telecomunicaciones, que son la base, la apuesta de todo este crecimiento, y obviamente la conectividad y la tecnología, tienen un impacto positivo respecto del crecimiento. Tanto existe una relación entre crecimiento de ingresos de conectividad móvil y el crecimiento del PIB, que se ha establecido por todos los estudios que es positivo. Y acá hay un elemento que yo creo que vale la pena, eh, mencionar, y es que hay un estudio que ha señalado que existe una causalidad bien importante al hablar de penetración. Cuando uno habla de penetración de banda ancha, especialmente banda ancha fija como móvil, también se aumenta el crecimiento en el PIB. Un aumento del 10% de banda ancha, tanto fija como móvil, en un 6% en el móvil. El PIB
por cada tecnología va a generar un impacto mayor de crecimiento, un impacto agregado para tener un crecimiento total del 1.2. Luego, es importante apostar a una mayor penetración de banda ancha, a una mayor penetración de la tecnología móvil para tener un mayor impacto en el crecimiento de la economía. Luego, hay uno de los puntos que es importante impulsar, que es una reactivación económica basada en la tecnología como un factor de competitividad general de la economía y especialmente de las empresas. Por otro lado, la competencia de los mercados debe ser un dinamizador. Yo creo que esto es un elemento en el cual no me quedo mucho, pero la relación que hay entre concentración y el crecimiento del PIB es inversa. Entre mayor concentración exista de los mercados, es mayor crecimiento del PIB. Y acá yo creo que es un elemento, sobre todo en la industria móvil, donde se tiene que trabajar fuertemente para que, como ha quedado demostrado en varios estudios, si se reduce la concentración, se puede aumentar la competitividad y asimismo se puede aumentar también el crecimiento de la economía. Y por último, yo creo que los esquemas flexibles regulatorios son realmente importantes. Se deben impulsar cambios radicales o cambios de paradigmas realmente profundos para pasar de marcos regulatorios estrictos a unos marcos mucho más flexibles. Lo que nos ha demostrado esta pandemia es que la regulación debería también reaccionar de manera rápida y muy rápida aquellas necesidades del sector, obligaciones, situaciones que hoy nosotros vemos que no tienen sentido, que existen ese tipo de obligaciones regulatorias en el entorno en el que estamos por la conducta de todos los agentes, especialmente la más importante para todos, que es la de los usuarios, es poder darle soluciones, luego poder reconocer todos los mecanismos digitales. Eso es importantísimo. Está más que demostrado que en los países donde hay marcos regulatorios más flexibles, la intensidad de inversión es totalmente distinto, se puede incrementar entre un 25 y un 75%, y eso yo creo que es una línea que hay que seguir. Luego, nosotros es necesario revisar algunos elementos de los que hoy tenemos, ya hoy mencionado algunos, por ejemplo, algunas obligaciones como de operar en tiendas físicas, es algo que queda totalmente para análisis, para replantear algunas medidas que se tenían realmente exageradas en temas de calidad, se tienen que repensar. Yo creo que ya se dio un paso importantísimo y la ministra Karen en realidad hizo el cambio de manera inmediata, entendiendo las necesidades del sector y el factor de competitividad que esto implica, y es haber reducido las contraprestaciones del sector. Estábamos por fuera de los niveles adecuados y este cambio en realidad es un cambio positivo. Hay que entender igualmente los esquemas impositivos en los servicios de Internet, de los servicios móviles, no pueden seguir siendo tenidos como si fueran un servicio de lujo. Hoy más que nunca quedó comprobado que no es un servicio de lujo. Luego, el modelo impositivo tiene que ser absolutamente distinto. Algunos impuestos que nosotros ya nos reímos y seguimos mencionando en el sector, pero que siga existiendo hoy por hoy, el impuesto al telégrafo, pues en realidad no tiene ningún sentido en cuando uno ve todo el entorno. Entonces, yo creo que la gran meta que nosotros tenemos es en convertirnos en una economía que sea productiva con base digital. Esto nosotros tenemos que trabajar en esquemas tributarios que deben cambiarse totalmente. La industria de las telecomunicaciones, como lo mencionaba, siendo la base de la digitalización, aún se sigue viendo como una fuente solamente de objetivo fiscal, pero en realidad como se tiene que ver es como un sector de crecimiento. Por eso varias cargas que mencionaba yo hoy no tienen ningún sentido. La que hay sobre el IVA en los terminales, sobre los aranceles, en la parte de servicio, en esquemas generales o impuestos particulares. Hay que entender
cómo aplican las reglas fiscales a igual servicio, iguales reglas fiscales, cuando uno mira algunos modelos que se tienen frente a las OTTs y por eso quiero volver a resaltar el gran logro de la ministra al haber impactado positivamente la contraprestación de los servicios que seguramente va a permitir generar una mejor dinámica del sector, que es lo que nosotros necesitamos. Así pues, el rol de esta industria después de la pandemia, nosotros nos sentimos realmente que vamos a estar jugando un papel importante. Ya no se trata de un tema de ser tecnológico para unos pocos, sino de poder capturar unas oportunidades para todos. Nosotros obviamente nos vemos como unos aliados digitales de toda la sociedad, como unos aliados digitales de los gobiernos y obviamente de las personas, y esto lo tenemos que hacer juntos para poder superar este momento que creo que nos debe llevar a sacar lo mejor de todos como personas, como empresas y como sociedad. Y acá nosotros obviamente hay mucho de dónde se puede aportar. Si uno se pregunta por el lado de sostenibilidad ambiental, yo creo que el ser mucho más digitales nos va a ayudar mucho a responder con soluciones de climatización inteligente, de gestión inteligente del agua, de gestión inteligente de luz, del smart lighting, que va a ser muy importante. La digitalización de los gobiernos para focalizar sus recursos también va a ser muy importante con base en todas las plataformas de información que ya se viene viendo. En temas de movilidad, bien sea en agricultura o en productividad, eso va a tener un impacto grandísimo. El agro va a jugar un papel importante y acá hay dos bases importantes en el tema de agro. Uno, mayor tecnología y dos, más conectividad. Y así yo creo que eso va a poder generar un impacto realmente importante en unir la oferta y la demanda del agro, que yo creo que es un camino que tenemos que recorrer. Y acá en realidad la digitalización en el tema de servicios públicos, pues obviamente tiene un proceso bastante importante, es una oportunidad para mejorar desde todo punto de vista, en calidad, en eficiencia. Ya hacía yo referencia a una solución tecnológica como el Smart Lighting, que es muy importante para efectos con una tecnología como es el IoT más plataformas de analítica, se puede gestionar de manera adecuada para impactar positivamente los costos operacionales, ingresos de todos los entes que necesitan trabajar sobre el particular. El Smart Meter que hoy es posible, pues gracias a nosotros poder contar con medidores inteligentes en un sector como el de los servicios públicos, también va a facilitar la gestión por parte de todas las empresas prestadoras de los servicios. Y bueno, y así podemos seguir hablando de muchas opciones que se tienen, opciones que se tienen en energía, que aquí la digitalización también nos va a permitir usar de manera mucho más eficiente los recursos naturales y nosotros podemos ver también un impacto positivo desde todo punto de vista, no solamente desde medio ambiente, sino desde los usos de toda la capa energética. Y obviamente cuando uno mira en los servicios públicos el tema de Big Data, aquí hay una gran oportunidad. Yo creo que hoy por hoy cada vez las empresas de servicios públicos vienen usando mucho más sus plataformas de Big Data, de RPA, generando campañas inteligentes para poder llegar a gestionar mejor sus clientes, poder anticiparse a lo que les va a pasar, poder gestionar mejor sus costos, tener modelos de inteligencia artificial para poder responder las quejas, las peticiones de los usuarios. Obviamente, todo tipo de campañas con base en automatización de procesos que pueden generar de manera periódica las visitas cuando son adecuadas o de pronto poder generar en aquellos casos donde sea necesario algún tipo de interrupción del servicio para mantenimientos preventivos, poderlo hacer de manera totalmente coordinada con plataformas inteligentes que hoy ya muchas empresas no usan, pero que todas las empresas de servicios públicos obviamente tenemos que usar y lograr mayor penetración. De esta forma, pues yo creo que
Aquí la conectividad y la digitalización va a ser fundamental para que todas estas industrias se puedan desarrollar de manera importante. El IoT va a ser un elemento realmente fundamental en lo que viene para los días y para lo que viene para la reactivación de la economía, poder tener la sensorización de todos las actividades y obviamente de todos los sectores productivos, el Internet de todas las cosas y del todo va a ser importante, todos vamos a estar conectados y obviamente el desarrollo de capas analíticas acá va a ser fundamentales para poder que exista esta revolución industrial de la que tanto se ha hablado. Ver la aplicación de 5G también va a ser muy importante. Nosotros ya hicimos el primer piloto con una aplicación importante, no es solamente hablar nosotros simplemente de que llegue el 5G porque va a estar como tecnología, sino su aplicación. Acá nosotros hicimos el lanzamiento de una aplicación específica para un tema de salud, que es una medición de temperatura corporal, pero es una de las distintas aplicaciones que se puede implementar y que lo que está demostrado es no solamente la tecnología por la tecnología, sino el para qué. Y es acá donde nosotros creemos que el camino que está recorriendo el ministerio en esta línea es bastante importante, relevante en la medida en que está viendo cuáles son esas aplicaciones, cómo se puede usar y en esa medida, pues obviamente ya cuando sea la oportunidad de implementar algo más robusto en cuanto a una licitación del espectro que sí se usa para esta tecnología, pues se puede hacer ya cuando exista, digamos, una maduración adecuada del ecosistema en todos sus niveles. Así pues que nosotros como Movistar en realidad lo que estamos viendo es que lo que debe venir para el país es una agenda digital que ayude o incorpore los elementos de productividad basado en la digitalización de la economía, una agenda de productividad digital que obviamente recorra el camino de la inclusión, que pueda conectarse cada vez a más personas, que recorra el camino de la flexibilización de cargas, que aquí hay que trabajar muchísimo en la parte de impuestos, que recorra toda una línea de productividad y acá es muy importante unas políticas públicas que puedan ofrecer como todas las condiciones para que no solamente la industria de telecomunicaciones, sino que las demás industrias adopten y apropien mucho más la digitalización en todas sus cadenas de valor y obviamente un tema de educación. Es muy importante que el sistema educativo deba repensarse con esta nueva virtualidad. Como lo mencionaba yo aquí, no solamente es un tema de habilidades que se tienen que incorporar, sino también el tema de flexibilidad en los modelos de educación, la virtualidad como tal, sí, pero también en periodos más cortos, mucho más cercanos a lo que necesita el sector productivo y yo creo que es el mejor camino para alcanzar una mayor competitividad. Y eso es lo que nosotros creemos desde Movistar, que en lo que hay que trabajar y para lo cual nos sentimos realmente orgullosos de poder ser un aliado para toda la digitalización del país. Eso era básicamente en términos gruesos lo que quería compartir con ustedes. No sé si hay alguna pregunta o cualquier cosa. Bueno, Fabián, pues sí, ya vamos a empezar con las preguntas. Antes quería como quedarme con mensajes importantes. ¿Cómo es que el sector de las telecomunicaciones se vuelve pues, imprescindible para salir de la crisis y también cómo ustedes deben ser esos aliados para la digitalización del país y sobre todo pues para hacerlo juntos? Empezamos entonces con las preguntas. La primera que tenemos: ¿cuál es la visión de Movistar en la transformación digital del país? Bueno, nuestra visión acá es que nosotros, el país ha dado unos pasos contundentes en conectarse y que estamos ante un país que tiene unas redes que son absolutamente resilientes y que han sido estables ante un reto como el que hemos enfrentado, pero hay que seguir aumentando las capas de digitalización en mayor adopción de tecnología y adicionalmente en que las empresas ya esto no sea simplemente una visión estratégica, sino de ejecución. Tienen que tener una ruta y empezarla a ejecutar donde implica más tecnología, más conectividad
y un tema de apropiación. Ay, perfecto. Bueno, también nos preguntan, gracias Fabián por la exposición. Por favor, apórtenos en pocas palabras su definición de transformación digital. Bueno, transformación digital yo creo que es una obligación. Yo creo que la palabra es obligación. No hay otra forma de sobrevivir en este entorno si no es a través de una transformación digital. Y la transformación digital, como ya lo decía, es tecnología, conectividad y cultura, y eso aplica para empresas, sociedad, gobierno y personas. Ok, y en este mismo, otra pregunta de transformación digital que nos están haciendo, de Fabiola Morera. ¿En qué porcentaje está Colombia preparada en transformación digital? Yo creo que lo que se ha demostrado es que nos queda mucho espacio para nosotros poder ir a una transformación digital de todos los factores de productividad. Yo creo que esto hay que verlo en varios lados. Uno, por penetración de servicios. Cuando vemos nosotros que la penetración que solamente el 53% de los hogares en Colombia están conectados, ahí nos damos cuenta de la brecha que hay. Cuando nosotros miramos las tecnologías emergentes, la penetración de estos nuevos servicios digitales, pues obviamente son realmente, no está en el mismo nivel de la conectividad. Cuando uno ve la mayor cantidad de penetración de estas nuevas tecnologías, como es el cloud, alcanzan como un 10-12% en el mejor de los casos, pero la penetración de Big Data, por ejemplo, sí es muy baja, el 2-3%. Luego, hay mucho camino por recorrer, y lo más importante yo creo que es que este entorno en el que estamos nos ha demostrado que ese es un camino que genera valor. Perfecto. Tengo una pregunta desde Facebook. Hubert Galvis nos pregunta, ¿tiene planeado ampliar el piloto de 5G en zonas adicionales de Bogotá? Nosotros estamos por ahora viendo cómo funciona con el que estamos haciendo con la Secretaría, y una vez ya tengamos resultados, pues podemos abrirnos a otro tipo de aplicaciones que no sea solamente en salud. Por ahora estamos trabajando en este de salud, y después que tengamos los resultados, el funcionamiento y la aplicación, pues obviamente la idea es poder entender la aplicación en otros sectores de la economía. Ok. Tengo otra de Camilo Alvear. Buenas tardes. ¿Hay algún tope para determinar que entramos en una crisis de tráfico de red? Nosotros las redes están diseñadas para soportar un nivel de tráfico, pues, de forma tal que siempre tengamos márgenes de tolerancia. Hoy estamos nosotros soportando todo el tráfico que se está dando en la red. Las redes se diseñan en cerca a un 60, 70, dependiendo de las capas de red, o 80% de su capacidad, y eso es lo que en red siempre se trabaja, ir viendo esa ocupación, y se van haciendo las ampliaciones que sean necesarias. Ok. Bueno, aquí hay una interesante. Sofía Camargo nos pregunta, la pandemia mostró la conectividad entre el derecho fundamental a la educación y el derecho al Internet. ¿Les preocupa esa conexión a los proveedores? Muchas gracias a Sofía por esa pregunta. Yo creo que el replanteamiento del Internet como derecho fundamental es algo que viene dándose desde hace rato. Yo creo que lo que más nos debe ocupar a nosotros aquí, más que el derecho fundamental, es la política pública para que haya mayor conectividad. Cada vez tenemos en que se pueda tener los factores que van a impactar procesos transversales e importantes, como es la educación. Y acá lo que sí debe existir es una política pública que vaya directo a aumentar la conectividad. De esa forma, entre mayor conectividad haya, obviamente un proceso como la educación se va a ver beneficiado. Perfecto. Pues, y además que esta es una preocupación para todos los papás hoy en día. Tenemos una pregunta en Facebook de Carlos Alberto Ramírez Méndez. ¿Las operadoras Claro, Tigo, DirecTV del país realizarán alianzas en los próximos meses por el tema de la contingencia? Nosotros venimos trabajando fuertemente, todos los operadores venimos trabajando fuertemente y de manera coordinada para haber respondido ante esta pandemia. A través de Yasomóvil hemos visto cómo nosotros hemos puesto mayores capacidades a nuestros usuarios, hemos puesto obviamente toda nuestra capacidad de red
nos colaboramos entre nosotros para enfrentar esto y tenemos un espacio común como es Asomóvil, donde la agenda de conectividad del país es primordial. Yo creo que acá lo más importante es el colegaje con el que hemos venido trabajando, que pone por encima y que este tipo de contingencia pone por encima un bien general y es poder conectar cada uno la mayor cantidad de colombianos, mantener la continuidad de la prestación del servicio más allá de la competencia que tenemos en el día a día. Vale. J. Tavares nos pregunta, ¿cuál es la lección aprendida para afrontar la próxima pandemia pensando como empresa de telecomunicaciones? Yo creo que la más importante es la capacidad de cambio. Siempre tenemos que tener una capacidad de cambio muy grande y velocidad de reacción. Haber podido nosotros mantener primero la continuidad en la prestación del servicio, haber cerrado todas nuestras tiendas, poder llevar a nuestros colaboradores a trabajar en un 95% desde sus casas y con todo eso mantener la continuidad en la prestación del servicio, eso a lo que nos obliga es que antes era evidente, pero cada vez mucho más estructural a que el cambio constante es un elemento que nosotros no podemos dejar a algún lado. Somos un sector que siempre está en cambio, vamos a estar en cambio y tenemos que funcionar siempre con capacidades de reacción cada vez superiores a las que hoy hemos demostrado que tenemos como sector. Bueno, Leonardo nos pregunta, Leonardo Cruz, ¿se tiene algún plan a nivel de cultura empresarial para poder aprovechar al 110% estas tecnologías y en qué sectores serían más útiles? Bueno, yo creo que nosotros al menos venimos trabajando con nuestros clientes, sobre todo en la parte de pymes y MIPYMES para poder compartir todos los elementos de cultura de digitalización. Yo creo que ese es el elemento más importante, contarles de los beneficios y poner a disposición un portafolio muy importante en temas de digitalización de las empresas. Lo más importante para nosotros es que tengan una ruta, que inicien esa ruta y empiecen a aprovechar temas tan básicos como canales digitales para atender a sus clientes, para vender. Yo creo que eso ha sido uno de los grandes aprendizajes para todas las empresas. Aquellas empresas que no tenían cómo atender o vender digitalmente, creo que mientras que se lo implementaron, pues creo que han sufrido un poco. De acuerdo. Bueno, tenemos otra. Muchas gracias, Fabián. ¿Cómo se prepara Movistar en materia de empleabilidad para los colombianos? Bueno, en materia de empleabilidad, yo creo que yo hacía alguna mención hace un rato y yo creo que lo más importante es la adecuación de las habilidades que tenemos que tener todos frente a esta transformación digital. Yo creo que aquí lo más importante es que existan esas habilidades o cursos para adquirir esas habilidades en periodos cortos. Nosotros, por ejemplo, contamos con una plataforma que se llama Conecta Empleo, donde pueden tener cursos, la gente puede tener acceso a cursos gratuitos en temas que son necesarios en este entorno digital, a programación, a marketing digital, a programación en distintos lenguajes en periodos cortos de 2 o 3 meses, que es lo que hace que la gente se pueda incorporar rápidamente a todo el círculo de empleabilidad que va a necesitar ahora nuestra industria y son en temas de habilidades digitales. Bueno, tengo dos preguntas de Héctor Orduz, te las voy a hacer seguidas. La primera, Vale. ¿Colombia cuenta con la óptima infraestructura para atender los nuevos desarrollos digitales? Y la segunda, ante su propuesta de una economía productiva con base digital, ¿existe el riesgo que ante tanta mecanización de los procesos productivos de telemática se desplace el talento humano y aumente el desempleo? Yo creo que hay varios estudios sobre eso, sobre ese impacto, y lo que se ha visto es que el movimiento de la fuerza laboral termina siendo en el neto positivo. Por eso es muy importante acompañarnos todos de estar preparados de las habilidades digitales para que la fuerza laboral no vaya perdiendo ese nuevo nivel de habilidades que debe tener. Había un estudio que decía más o menos entre un 50 y un 70% de la población en América Latina podía quedar como totalmente desfasada de las habilidades que debería tener frente a una transformación digital. Luego es necesario que se siga trabajando fuertemente
en esta adopción de estas habilidades. Y yo creo que lo más importante de esto es que cada vez más empresas son conscientes de este proceso. Al haber más empresas conscientes de este proceso, cada vez más empresas van a emplear muchas más personas y yo creo que es ahí donde el impacto en el empleo debe ser positivo. Perfecto, bueno, tengo otra de Diana. Saliéndonos un poco de lo técnico, quisiera saber lo siguiente. El sector de los servicios públicos y las telecomunicaciones afrontó un problema de reputación con los usuarios. Son días con mucha sensibilidad en el ambiente y los colombianos han sentido que nuestras empresas no han sido lo suficientemente colaboradoras con la realidad que estamos viviendo, a que los canales de atención no son los mejores. ¿Cómo recuperar esta reputación? Yo creo que acá la respuesta es de nosotros ha sido y debe ser siempre el foco en el cliente, 100%, 100% cliente. Yo creo que esto nos va a poner a todos en un nivel distinto. En primer lugar, en saber que la digitalización tiene que servir para evitar fricciones con los usuarios, que le podamos atender mucho más rápido sus consultas, que por ejemplo en el caso nuestro que tenemos respuesta por WhatsApp, ahí estén contenidas la mayor cantidad de inquietudes que tienen nuestros clientes, que puedan ver el saldo de su factura, que puedan pagar. Yo creo que ahí la digitalización va a jugar un papel muy, muy importante. Y sobre todo, saber y entender estas compañías, todos estamos dispuestos a trabajar por el cliente y que existe una cultura, en el caso nuestro, que es 100% al cliente, somos y nos debemos a los clientes y en eso todos los esfuerzos que hacemos nunca son suficientes y por eso tenemos que seguir trabajando y sumar capas como la digitalización para poder remontar todas estas situaciones que obviamente no queremos que pasen, pero que cuando pasen, que las queremos totalmente remontar lo más pronto posible. Claro. Tenemos otra. ¿Cómo nos ven en el mundo frente al reto tecnológico? Bueno, yo creo que en el mundo lo que nos ven a nosotros es a América Latina y a Colombia con una gran oportunidad de poder nosotros remontar los retos que tenemos acá. Cuando hay retos todavía de brechas de conectividad y brechas de apropiación, nos ven con la posibilidad de nosotros poder recorrer ese camino. Y en la medida que se recorre ese camino, pues el mundo también nos ve como una oportunidad comercial porque entre más personas conectadas es mayor posibilidad de impactar positivamente estos mercados. Ok, bueno, tenemos otra de Ubername. En la contingencia, la capacidad de Internet es importante. ¿En qué otras ciudades tienen proyecto de ampliar la cobertura de fibra óptica y en qué porcentaje? Bueno, nosotros tenemos un proyecto de fibra óptica que ahora estamos desplegando acá en Bogotá, con una gran fuerza en Bogotá para desplegarlo en todo el sector, en el sector residencial. Esta cobertura de fibra óptica la estamos llevando a 31 ciudades obviamente hace que la vocación de conectividad de todas estas ciudades cambie sustancialmente y creo que la fibra óptica en todo el proceso productivo de educación y de conectividad de los hogares va a ser realmente importante para salir de esta crisis. Bueno, aquí una ya como de las personas. ¿Cuál ha sido su mayor reto personal para mantener, entre otros, la motivación a sus colaboradores a seguir adelante, tener buenas relaciones con los terceros o la compañía y, por supuesto, mantener permanente apoyo de sus accionistas? Bueno, yo creo que lo que un tema que ha funcionado es, uno, la capacidad de cambio de toda la organización. Acá no estoy hablando por mí, sino estoy hablando por por los 6.500 empleados que nosotros que somos, que es un talento realmente increíble, que reaccionó rapidísimo, que, que ha podido estar presente para todos los retos que ha traído este periodo del COVID, a quienes públicamente, como lo hago en casa, pues también lo hago públicamente, agradezco a todos los empleados de la compañía por el compromiso, por los que no solamente están en su casa, sino los que han salido a hacer toda la asistencia técnica y también de atención a nuestros clientes. Yo creo que lo que ha sido más importante ha sido la capacidad de cambio, la capacidad de impactar y responder a los retos de este periodo.
Vale, bueno, Oscar Villarroel nos pregunta, no, perdón, esa era la anterior. Pinero nos pregunta, ¿cómo considera usted que sectores ajenos a la tecnología como la construcción y manufactura puedan encontrar sinergias que favorezcan su adaptabilidad a las nuevas tecnologías? Perdón, no te oí bien, qué pena. ¿Cómo considera usted que sectores ajenos a la tecnología como la construcción y manufactura puedan encontrar sinergias que favorezcan su adaptabilidad a las nuevas tecnologías? Yo creo que hay dos elementos. Obviamente hay actividades que no se pueden digitalizar y yo creo que aquí lo que hay que pensar es más que de las personas, es en el tema de la actividad como tal, ¿no? Siempre toda actividad resiste un nivel de industrialización y ahí lo que el pensamiento es de la industria como tal, las nuevas máquinas, la nueva información, la analítica que se genera, se puede aplicar y eso seguramente va a traer mayor productividad e impactos positivos tanto en ingresos como en costos. Vale, y una última pregunta porque ya van a ser las 6 y sé que tienes que irte súper puntual. Nos quedan muchas preguntas sin contestar, pero nada, sí, el tiempo es muy corto. Nos preguntan, ante su propuesta de una economía productiva con base digital, ¿existe el riesgo que ante tanta mecanización de los procesos productivos, no, mentiras, esa yo te la pregunté ya, Ya, esa ya la vimos. esa ya te la hice. No, entonces te hago otra que tengo por acá. ¿Por qué iniciar pruebas para 5G cuando aún en Colombia no se termina de afianzar la red 4G? Yo creo que es importante, esa pregunta es importantísima. Uno, porque antes de iniciar procesos de asignación de espectros o subastas de espectro es importante saber el estado de la tecnología. Y el estado de la tecnología es las redes cómo están preparadas y qué aplicaciones se pueden dar sobre eso y que exista todo un desarrollo del ecosistema. No hemos terminado de pagar el 4G, no hemos terminado la penetración que debe tener el país en 4G. Luego, por eso es necesario, antes de dar el paso, por eso decía que lo hacía bien el ministerio, de dar el paso a una subasta de espectro de 5G, mejor hacer un piloto, entender cómo va a funcionar y en los años cuando sea necesario se hace esa subasta y el despliegue. Yo creo que es el camino, empezar por pilotos, entender el impacto de la tecnología y ahí sí dar un paso grande del Big Bang de esa tecnología. Perfecto, bueno, pues Fabián, muchas gracias por acompañarnos con esta interesante charla sobre productividad digital y contarnos cómo la digitalización juega un papel muy importante en el desarrollo del país. Gracias también a todos los que nos acompañaron por la plataforma de Zoom y por Facebook Live y los invito el próximo jueves a las 5 de la tarde, en nuestro próximo Andesco Talks, tendremos como invitado al gerente general de EPM, Álvaro Rendón, con su charla EPM Somos Todos. Gracias, Fabián, nuevamente por acompañarnos y a todos que tengan una excelente tarde. A todos muchas gracias, que se cuiden y un abrazo muy grande. Gracias.